Saludos, mis queridos amigos y amigas. Espero que le estén pasando de lo lindo. Y hoy estaremos hablando de 11 monedas Lincoln que son increíbles y que tienen valor. De hecho, los centavos Lincoln cumplen 115 años de producción en el 2024. Y durante este tiempo, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos ha acuñado más de 540.000 millones de monedas de un centavo y se espera que produzca 8.000 millones más este año. La popularidad de los centavos Lincoln contribuyó a que coleccionarlos se convirtiera en un pasatiempo favorito para los estadounidenses, especialmente durante la Gran Depresión, cuando el dinero escaseaba. De hecho, coleccionar centavos Lincoln se ha considerado un rito de iniciación para generaciones de coleccionistas de moneda. Teniendo este detalle en mente, veamos las 11 monedas que son del interés de los coleccionistas. Empecemos con la moneda famosa de 1943, Lincoln de bronce. Esta moneda fue un error ya que se acuñó durante la Segunda Guerra Mundial y esta moneda errónea se creó cuando Estados Unidos fabricó centavos con planches de acero recubiertos de zinc al desviar sus reservas de cobre para el esfuerzo bélico. En la Casa de la Moneda se cree que algunos planches antiguos de 1942 quedaron accidentalmente en los contenedores de alimentación de la prensa de monedas. Y por eso se cree que algunos centavos de bronce fueron acuñados. De hecho, hubo una moneda que se vendió en el 2021 en la casa de subasta Heritage Auction por $840.000. ¡Wow! Ahora veamos la siguiente moneda del año de 1958, Lincoln, con duplicación. La duplicación es drástica, con la leyenda Libertad y el lema En Dios confiamos. Y de hecho, la rareza de estas monedas hizo que muchos se preguntaran si se trataba de monedas intencionales de la Casa de la Moneda o incluso falsificaciones. En la década de 1990 se llegó a vender por poco más de $25.000. Bueno, ahora es una ganga, dado que desde entonces se ha vendido por más de $1.000.000. La siguiente moneda proviene de una transición y es del año de 1983, Lincoln. Hubo un error para algunas monedas de 1983, Lincoln, y es una moneda acuñada en una plancha de cobre en lugar de una plancha estándar de zinc y cobre. Este error se debe a que algunas planchas de cobre antiguas podrían haber quedado en 1982 y se usaron por error en el proceso de acuñación de 1983. Y ustedes se van a dar cuenta cuando pesan las monedas. Estas monedas son significativamente más pesadas, 3.11 gramos o aproximado, que los centavos que se suponía que fueran de un peso de 2.5 gramos. Ese es el normal, el correcto. Pero por error se acuñaron unas cuantas con 3.11 gramos y pueden alcanzar un valor considerable, llegando algunos ejemplares a venderse por miles de dólares, obviamente dependiendo del grado. De hecho, el 28 de julio del 2024, la casa de subasta Great Collection vendió el mejor ejemplar conocido por la cifra récord de $26.000. La siguiente moneda es una duplicación del año de 1969 S, Lincoln, con duplicación. Y esta moneda se creó con un troquel defectuoso y tiene una duplicación más raro comparado a otras monedas de otros años.
A pesar que el troquel defectuoso se descubrió con bastante rapidez, se enfatiza a los coleccionistas que tengan cuidado si desean adquirir esta moneda, ya que se han descubierto una red de falsificaciones. Ojo, en realidad existe otra moneda. Así es que veamos la moneda con duplicación y es del año de 1955 Lincoln con duplicación y es muy famosa esta moneda. Esta variedad de duplicación es bastante llamativa y fue producida cuando la posición del troquel giraba ligeramente entre las impresiones del núcleo. Esto es especialmente notable en el lema "En Dios confiamos" y la palabra libertad, así como en la fecha de 1955. Y la historia de esta moneda es interesante, pero por el corto tiempo que tengo ahora, los animo que lean más abundantemente en línea o en algunos libros numismáticos. Veamos la siguiente moneda y es del año de 1909 S. Lincoln con las iniciales del diseñador de la moneda VDB. No solamente es una fecha clave, rara y escasa, sino es una moneda producida en San Francisco, del diseño original aprobado por Victor Davis Brenner. En 1909 marcó el centenario del nacimiento del presidente Abraham Lincoln y para honrarlo la Casa de la Moneda estrenó un nuevo y deslumbrante diseño de moneda en el lado anverso y 2 espigas de trigo en el lado reverso. Y Brenner no era artista de la Casa de la Moneda y creía que el diseño de la moneda impulsaría su carrera. La inclusión de sus iniciales en el diseño final no fue inapropiado ni inusual para medallistas o escultores. Sin embargo, el público estadounidense no le agradó que colocara sus iniciales. Por lo tanto, el Departamento del Tesoro solicitó esas iniciales, la eliminación de ellas. Y la Casa de la Moneda retiró las monedas con las iniciales de Brenner en cuestión de días. Pero hubo alrededor de 484,000 de las 2,309,000 centavos depositados en la Casa de la Moneda de San Francisco ese año que ya tenían las iniciales de VDB. Por lo tanto, este convierte a la moneda de 1900 S con sus iniciales el centavo en circulación más raro. Veamos la siguiente moneda que deseo que observen, ya que tiene un error de metal y es del año de 1944 Lincoln de acero. Esta moneda se produjo cuando la Casa de la Moneda cambió a planchas de cobre hechas de casquillos de balas reciclados en 1944 y hay 2 posibles maneras en que los centavos de acero de 1944 se acuñaron, o bien hubo planchas de acero antiguos de 1943 que se introdujeron en la línea de producción, o bien se introdujeron cospeles de acero destinados a acuñaciones extranjeras. Bueno, independientemente en cómo se acuñó estas monedas, realmente son piezas fascinantes y raras por sí mismas. Veamos ahora la moneda de 1914 de Lincoln con baja acuñación. Y esta moneda es una fecha clave. Se cree que quizás existan menos de 50,000 ejemplares en calidades deseables. Para 1957, los ejemplares de alta calidad de la moneda de 1914 D se vendían hasta por $210, lo que equivale hoy en día alrededor de $2,347 con 93 centavos. Bueno, esto es un aproximado. Ahora veamos la novena moneda del año de 1922 sin acuñamiento de ceca D. En 1922 solo la Casa de la Moneda de Denver produjo estas monedas Lincoln Cent.
lo que por error algunas monedas no se colocó el acuñamiento de CKD. Técnicamente no se trata de una variedad real, sino de un estado del troquel. Como suele ocurrir, los troqueles se dañan con el uso y si un troquel es reparable, un trabajador de la Casa de la Moneda podría borrarlo para eliminar el daño. En este caso, el acuñamiento de CKD se eliminó accidentalmente del troquel. Si bien esta moneda tiene su valor, se consideran monedas raras y a menudo las han falsificado, por lo que los coleccionistas interesados deben asegurarse de comprar solo ejemplares certificados. Bueno, es una sugerencia. Veamos la penúltima moneda del año 1992, Lincoln, con las letras cercas AM. En 1992, la Casa de la Moneda hubo unos cambios en el troquel, donde en el lado reverso del centavo de Lincoln se llegó a pulir los detalles para crear una mejor acuñación. Si bien el diseño se mantuvo prácticamente idéntico, las letras de la leyenda Estados Unidos de América se desplazaron ligeramente. En el diseño anterior, las letras AM, donde dice América, están separadas en la nueva versión. Pero estas letras casi se tocan, o sea que están muy cerca las letras AM y esto hace que la moneda sea ligeramente más raro. Interesante dato y muy buscado por los coleccionistas. Bueno, por último, veamos la moneda del año de 1972 Lincoln con duplicación. Y se dice que es una duplicación espectacular y son buscados con entusiasmo y tienen una gran ventaja si se encuentran en alta calidad y con un color rojo intenso. De hecho, la compañía NGC calificó una moneda de 1972 Lincoln con duplicación y con grado MS66RD, que significa red, rojo, y la casa de subasta Stack Bowers vendió dicha moneda en marzo del año pasado por $1,140. Muy buen precio. Recuerden que si desean saber más sobre todas estas monedas populares y los registros de sus diferentes precios, pueden ir a los libros o sitios web numismáticos. Y es verdad que si usted desea identificar estas monedas, requiere tiempo y dedicación, lo que garantiza que usted tome una decisión inteligente. Bueno, ya sea que esté buscando comprar monedas o vender. ¿Y qué le pareció este video? Si le gustó, pues apreciaría un like, un dedito arriba. Y por favor, déjeme un comentario, me gustaría leer su opinión. Sigan compartiendo mis videos en sus redes sociales y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.